Networks presentó Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento o alguna posición oficial de este medio de comunicación. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Perspectiva y Poder. Yo soy Alejandra López Martínez. Hoy es jueves 4 de septiembre de 2025. Estas semanas, lunes, se rindió protesta por parte de las nuevas personas juzgadoras, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de un ritual indigenista que fue bastante controversial, justo porque no sabemos cómo estamos integrando estas tradiciones indígenas, tal vez mal utilizadas, en esta nueva Suprema Corte que se une a un Congreso que inicia también su periodo ordinario de sesiones, lo cual opacó en cierta medida el primer informe de gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, quien, como era de esperarse, ensalzó las grandes bondades de la 4T, que pues todavía quedan un poco en duda porque, pues si bien nos habla de estabilidad financiera con el dólar a 19 pesos desde hace mucho tiempo, el combate al crimen organizado, que sí hemos visto que ha habido grandes aciertos por parte del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, extradiciones de grandes capos a Estados Unidos, una cooperación internacional bastante más fuerte de lo que vimos el sexenio pasado, pues todavía tenemos una herida abierta en Sinaloa, tenemos alta inseguridad, tenemos personas dentro del gobierno, apenas en Guerrero se asesinó a un subsecretario de la gobernadora Evelyn Salgado. Entonces todavía tenemos todo esto, pero pues queremos decir que ya estamos mucho mejor. La erradicación de la pobreza, sacamos a 13 millones de personas de la pobreza, o al menos eso es lo que alega la 4T. También pues la medición sigue siendo un poco ambigua. Y pues la buena relación con Donald Trump frente a un presidente de Estados Unidos que ha amedrentado literalmente a medio mundo con utilizar aranceles en su contra, pero que pues con México ha encontrado una buena cooperación que le ha aumentado la popularidad a la presidenta y que bueno, finalmente pues son puntos a favor y que nos están llevando hacia un mejor puerto. Y pues bueno, empezamos una nueva era donde la presidenta probablemente tenga todas las fichas, el control de los órganos autónomos, al Congreso, y la mayoría de Morena tal vez pueda hacer un control total por parte de la presidenta, pero también puede ser su propio contrapeso. Y además, pues no olvidemos lo que sucede en esta Ciudad de México, que aún tenemos que lidiar con lluvias, ahora con 2 huracanes, el huracán Lorena que apenas está entrando, y baches que fueron los protagonistas este domingo del maratón de la Ciudad de México, donde un atleta paralímpico cae y le reclama un compañero suyo, a Clara Brugada, porque ni siquiera los 30 kilómetros del maratón pudieron estar bien. Y bueno, todo también enmarcado en una discusión que todavía no se acaba sobre si existe o no gentrificación en la Ciudad de México. Y para hablar de esto y mucho más, pues tenemos un gran invitado, Guillermo Bernal, que es director ejecutivo de The Place Institute, director fundador de Fundación Placemaking México, miembro del Consejo del Placemaking X. Ha impulsado más de 500 proyectos de activación de espacios públicos en las 32 entidades federativas de México, en California y en ciudades diversas de Latinoamérica, además de liderar iniciativas globales en torno al espacio público, la participación ciudadana y el desarrollo urbano comunitario. Ha sido fellow en el Project of Public Spaces y ponente en conferencias magistrales en México, Estados Unidos, India, Europa y Latinoamérica. Es productor y director del documental The Placeman sobre Fred Kent, pionero del movimiento de placemaking. Memo, pues muchísimas gracias por estar aquí, de verdad lo aprecio mucho. No, gracias Ale por la invitación y un saludo a todas y todos y todes. Y todas, muchas gracias. Gracias por además. Oye, Ale, pero sí fueron al pie de colchón, ahí al presidente, los ministros, ¿o no? Pues no lo sé, probablemente sí, pero no tengo
No tengo la información, a mí no me requirieron, pero seguramente sí. A lo mejor el ministro Hugo Aguilar quería ir al Chapulín porque pues justo había que meter algo mexicano, pero pues no lo sé todavía. Es que es un restaurante muy famoso porque está abierto 24 horas. Ajá. En París. Y entonces la sucursal de México es la única sucursal fuera de París. Entonces es como muy, muy reconocido porque está abierto 20. Bueno, la mayoría de los restaurantes ahí en el Presidente Intercontinental en la Ciudad de México tiene esa fama, ¿no? De que estar abiertos 24 horas. Entonces, pues, si fueran a las 3 de la mañana y tenían hambre, pues chance, ¿no? Probablemente sí fueron al pie del colchón, que sí está abierto 24 horas. Y bueno, pues lana hay, dicen, ¿no? O eso dice Noroña. Pues es que ese es el debate y esa es la discusión sobre lo que decías, ¿no? La gentrificación y sobre qué es gentrificación y qué no es. O sea, si comerse o tomarse un café de matcha y de 200 pesos es gentrificación o es otra cosa, ¿no? Ya, en el momento que ves que ponen un matcha, pan dulce, overpriced y un estudio de pilates enfrente de tu casa, sabes que te van a subir la renta. O al menos eso es lo que dicen, ¿no? Pero tú además tienes una postura muy particular sobre qué es gentrificación, porque hemos sobreutilizado el término. Ya para todo estamos hablando de gentrificación y en parte sí es un término que está muy de moda, pero no tenemos tampoco mucha claridad sobre pues qué es lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Y a lo mejor tú nos puedes dar un poco de luz sobre esto. La verdad que se puso muy de moda hace un par de meses el término, pero en realidad lleva en el slang urbano, ¿no? De urbanistas, 10, 15 años, y se ha utilizado como un término tan amplio para explicar cualquier fenómeno urbano de la ciudad. Entonces, yo he estado muy pues cercano al uso del término de hace 10, 15 años, ¿no? Desde que era estudiante, y a veces yo siento que se malutiliza, no se entiende o se utiliza para hablar, como lo decíamos, del café caro, del estudio de yoga, y parece que explica cualquier fenómeno urbano cuando en realidad es un término que ha sido pues exportado. Viene, imagínate, tiene dos partes el término. Gentrificación es gentrificación. Ficación es todo el proceso de transformación urbana que tiene y el desplazamiento y todo el tema urbano, ¿no? Todo el tema conceptual. Y gentry, o gentry en realidad, en inglés, son esos gentiles de Inglaterra, que es esa clase alta, pero no noble. O sea, esos ricos de Inglaterra. Acuérdate no sé si viste la serie de The Crown, Ale. ¿La viste? Sí, la vi. Ah, bueno, pues el hermano de la princesa Margaret, de la hermana de la reina, Anthony, vivía en el norte, era un gentry, era el gentry por excelencia, era este bohemio, pero rico, y se fue a vivir al norte del parque ahí de Londres, ¿no? Cerca de Notting Hill, o sea, en las Hills, ¿no? Y entonces esos son los gentiles que llegaron a vivir a Londres, cerca del parque, cerca de Buckingham Palace, del otro lado del parque, es como el Chapultepec de Londres, llegaron a vivir ahí y desplazaron a una clase popular que vivía por ahí y luego la transformaron en lugar de moda cerca de las mejores partes de la ciudad. Y entonces es esa clase creativa, esa clase rica, que llegó y desplazó a una clase menos privilegiada en el norte de Londres. Eso es gentrificación, en el término clásico. Okay. Y pues así lo, como en la película también de Notting Hill, ¿no? Ya llegó después de 20, 30, 40 años, ya se volvió la zona de supermoda, donde se quería vivir. Y eso es el término clásico, ¿no? De gentrificación. Gentiles y entonces tiene que ver con elitización de la zona
y luego la otra parte tiene que ver con desplazamiento. Entonces, por eso un café con matcha, un pan de dulce, pero que sepa a café de olla, ¿no? Que están de moda ahorita, eso es elitización. Entonces, a veces confundimos el tema de se está elitizando la zona contra se está gentrificando. La gentrificación tiene que ver sí con la elitización, pero también tiene que ver con el desplazamiento, con la salida de una población. Entonces, por eso a mí me parece muy, muy complejo explicar el término en Ciudad de México por varios temas. Primero, aquí en Ciudad de México, a diferencia de Londres, la mayor cantidad de personas son propietarias de su tierra. Ese es un tema fundamental desde el reparto agrario en la ciudad. La mayor cantidad de personas son propietarias, a diferencia de Londres, que allá sí es diferente, allá es el 80% son rental. Y luego es un término súper exportado, es un término exportado que estamos explicando una realidad que no es necesariamente la realidad mexicana, utilizando lo que pasó en Londres, en Notting Hill, en los 40, 50. Entonces me parece como también tener como una distancia sobre el término. Eso está muy interesante porque además sí estamos viendo una elitización de la llegada de los nómadas digitales y además no solamente eso, porque ya tiene mucho tiempo sucediendo, es pues tener personas con mayor poder adquisitivo en la zona en la que estás viviendo y pues eso va trayendo rentas más caras. Pero como bien dices, cuando eres dueño, lo que estás generando es plusvalía. Cuando rentas, pues entonces como inquilino, pues estás empezando a tener pues rentas cada vez más caras que te acaban desplazando hacia la periferia de la ciudad. Y eso sí es una realidad, porque no, en estas generaciones ya no hay tanta gente que sea dueño del departamento donde vive, de la casa donde vive, o que construya en la casa de los papás, ¿no? Con las varillas de la esperanza en la parte de arriba. Cada vez creo que son menos, ¿no? ¿Cuándo perdió el PRI el poder en la Ciudad de México? Cuando dejó de repartir tierra, cuando la Ciudad de México se dejó de volver ese botín de reparto de tierra, ¿no? Y el tema es una crítica también hacia las políticas del milenio de vivienda, donde también se repartió tierra en la periferia de las ciudades, pero los servicios nunca llegaron. Y esa es la realidad. O sea, los servicios urbanos en nuestra ciudad y en la Ciudad de México en particular, y en las ciudades latinoamericanas en general, están en los centros urbanos consolidados de hace 100, 150 años. La colonia Roma es una colonia diseñada por Porfirio Díaz. O sea, la diseñó Porfirio Díaz. Como pasó la reforma, sí. Hubo un urbanista que se llamaba, por eso hablamos del pie del cuchón, ¿no? Pero son estos afrancesamiento de la ciudad. Entonces agarró y Hoffman, que es el urbanista clásico de París, y entonces trazó y destruyó la tierra en París. Dejó una zona muy particular que le llaman Le Marais, que es como el pantano, que es como la zona más como caótica de París, y todo lo demás lo planeó. Y con la misma idea se planeó en la Ciudad de México. Agarraron y plantearon un bulevar enorme, que es Boulevard de la Reforma, destruyendo tierra. Luego se planteó la colonia Roma, desde el afrancesamiento de las calles. Lo que no pudo ver Porfirio Díaz es que le llegó la revolución, y luego esos mismos revolucionarios se fueron a vivir a la colonia Roma. O sea, la casa más bonita de la colonia Roma es hoy el archivo de Plutarco Elías Calles, que es una calle que está una casa que está enfrente del Parque México, en la calle de Veracruz. Entonces, ese es el aburguesamiento de la ciudad. Pero los servicios en realidad nunca llegaron y nunca han llegado a la periferia. Entonces, si hablamos de la zona del Ajusco, por ejemplo, ¿no? Que es una zona con mucha presión urbana, ahí no hay trabajos, no hay espacios públicos, no hay escuelas, no hay agua, no hay servicios básicos. Entonces, es esta presión urbana que tiene la zona. Entonces, esa es como la complejidad. Entonces, yo te diría, sí, efectivamente hay una presión
por esa élite de llegar otra vez a la colonia Roma, a la zona de Reforma, después para Polanco, ¿no? Pero esas siempre han sido zonas ricas en realidad. Entonces, yo hablo de una que se llama gentrificación simbólica. Es una idea de que nunca pudiste llegar al centro de la ciudad. Nunca, aunque te repartieron tierra, nunca pudo llegar la mayor cantidad de personas de esta ciudad a vivir en esos centros urbanos, en ese centro donde están todos los servicios. Entonces, es muy diferente. Por eso yo digo, no existe la gentrificación en la Ciudad de México porque no existe el término como se vivió en Notting Hill en Londres. Existen temas de despojo, temas de elitización, temas de que nunca se pudo llegar a la tierra, pero en realidad esa rotación de personas es mucho más difícil y más compleja que en lo que pasó en Londres. Sí, y justo hablando del centro de la ciudad, me recuerda mucho esta parte de la gentrificación que no se ve, que no es tan visible porque no es tan mediática y de la que no protestaron en las marchas, que es la de los comerciantes chinos en el centro de la ciudad, que ya no los vemos. Ya no vemos a los comercios de toda la vida, que ellos sí fueron desplazados por comerciantes que llegaban, comerciantes chinos que pues ya ni siquiera hablan el idioma, y que ahora en vez de encontrar a los sastres, los talleres de zapatos, los talleres de juguetes, pues encontramos un montón de comercio chino del que nadie está hablando y del cual pues no podemos decir que se trata de gentrificación, pero sí es un desplazamiento de personas que vivían y trabajaban en el centro de la Ciudad de México y que ahora pues ya no tienen esa salida de que tenían antes. Para gentrificación el tema gentry y el otro es el desplazamiento, la rotación de personas, ¿no? Entonces eso es muy claro, y cuando vemos desplazamientos como lo que se vive en el centro, pero lo hemos vivido hace 500 años en esta ciudad. O sea, no podemos hablar de y olas, ¿no? Olas. Si fueron los españoles, si fueron luego los libaneses y ahora los chinos en el centro. Los judíos. Se está hablando, los judíos, ¿no? Los sefardíes que llegaron a la Ciudad de México. O sea, todas estas rotaciones. Y luego se empiezan a tener ya integraciones muy, muy curiosas, porque hablamos del taco al pastor como la comida más emblemática de la Ciudad de México, cuando en realidad viene, pues, dicen que de Puebla, ¿no? Pero en realidad viene del taco árabe, con el trompo supuestamente libanés, pero con carne de cerdo. Árabe, pues también es una mezcla que armamos con el kebab, ¿no? También. Y luego la gente de izquierda se pone a criticar a esas migraciones, cuando León Trotsky tal vez era la figura de izquierda en esta ciudad más relevante, ¿no? Y lo mataron en Coyoacán, ¿no? Pero ahí en Río Churubusco, cuando todavía estaba el río, en su casa. Pero pues entonces son estos procesos de transformación urbana y de crecimiento que yo no te diría siempre son positivos, en realidad son violentos los desplazamientos, y por eso es criticable la violencia urbana que genera la ciudad, pero genera también estas externalidades que pues a veces ya luego después son internalizadas por la comunidad, como hablábamos de los tacos o como hablábamos de figuras políticas, y luego son utilizadas también para banderas sociales y para movimientos políticos. Fíjate que esto siempre lo he dicho, que no necesariamente atraer extranjeros es algo malo, al contrario, lo vemos en las grandes ciudades, ¿no? Tú estuviste apenas en Nueva York, que justo pues es una de las ciudades que sí ha sufrido de gentrificación, en el sentido de que bueno, yo viví ahí hace 15 años también, y justo en el lugar donde yo estaba viviendo, en East Village, había muchas personas que habían vivido ahí toda su vida, porque eso era el barrio que se creó para los pobres, para los que estaban trabajando de la Quinta Avenida en adelante, y pues no había metro porque no era, el metro era un servicio de lujo en ese entonces, en 1890 y tal, no había como mucha conectividad, y hay gente que se quedó viviendo ahí. Había lugares muy
pues muy, muy típicos, como los baños, como, bueno, los saunas, y que cuando empezó a ponerse de moda después de los 70, porque fue un lugar de suma peligrosidad en los 70, donde la gente se drogaba en las calles, y después de que llega Rudolph Giuliani, pues cambia la cara de la ciudad y empieza a llegar gente de mucho mayor poder adquisitivo. Entonces, principios de los 2000 se vuelve un lugar de moda para vivir, donde se llena de estudiantes, se llena de gente bohemia, de bares, etcétera. Y esas poquitas personas que quedaban se empezaron a desplazar sobre todo hacia la parte pues, más pegada al río del Este. Y esos eran los que protestaban, porque además pues, me tocó en una época electoral donde pues, estaba ahí nuestro congresista hablando de la gentrificación, de la congelación de rentas. Pero lo que fue una realidad es que la gentrificación trajo mayor seguridad, porque pues, al tener gente con mayor poder adquisitivo, había pues un poco más de vigilancia y más de seguridad, había más comercios, había más variedad de cosas, ¿no? Para hacer en esos lugares, y el transporte público eventualmente llegó, no llegó la línea del metro, pero llegó un transporte público de calidad a esa zona. Y ahora, pensándolo en la Ciudad de México, pues estamos viendo justo lo que tú dijiste, que pensamos que iban a llegar los servicios a estas nuevas zonas, ¿no? Donde fueron las personas desplazadas, pero nunca lo vimos llegar, ¿no? Hay una falla en el sistema, una falla en el mercado donde, pues, construyo casas, los mando a vivir para allá, pero no les doy todo lo demás. Entonces, la gente sigue gravitando hacia vivir en hacinamientos en la parte pues, más céntrica que pueden. Y pues esa parte más céntrica que pueden generalmente se vuelve el oriente de la Ciudad de México, como Iztapalapa, por ejemplo, ¿no? Giuliani, ¿no? Estás hablando de Giuliani, una figura amada y querida en los términos urbanos, ¿no? Porque él puso en aplicación en la ciudad de Nueva York la teoría de las ventanas rotas. La teoría de las ventanas rotas dice que si tú tienes una ventana rota, donde imagínate una casa tiene una ventana rota, ahí va a llegar y van a poner basura, y después de la basura va a llegar el homeless a vivir, y después del homeless van a vender droga, y después van a tener un lugar de violencia donde te pueden robar, y luego te pueden violar, y luego te pueden matar, ¿no? O sea, y todo empezó porque había una ventana rota. La desgracia. Entonces, la teoría de las ventanas rotas dice, no tengas ventanas rotas, ¿no? Uh-huh. Y esa figura de Rudolph Giuliani, la verdad es que transformó la ciudad de Nueva York en el final de los 90s. Uh-huh. Y esa cultura, de hecho, esa cultura de prevención del crimen ha sido una escuela que llega hoy a Harfuch, en la Ciudad de México. O sea, toda esa escuela de la prevención situacional se llama, es una escuela que viene con la misma presidenta, ¿no? Que está en su informe de gobierno. Es una cultura y es muy clara, es una cultura de derecha republicana que se implementó políticas en Nueva York. Después hubo una transformación, en Nueva York fue como muy rápido, y luego transformó, es que en Nueva York es muy curioso en los Estados Unidos, ¿no? Pero aunque sean demócratas todos, ahí hay conservador, sí, claro, hay escalas de conservadurismo, ¿no? Y por eso luego ya llegó esta nueva ola con esta AOC, ¿no? Con Alexandra Ocasio-Cortez, que ya es una mujer de izquierda muchísimo más progresista, ¿no? Que los que estaban ahí. Pero son estas teorías de Yale, ¿no? Que, o sea, es latina, es progresista, es de izquierda, pero es una mujer educada en Yale. Entonces sigue habiendo ahí como, ¿no? Esta parte del elitismo para acceder a ciertos puestos. Claro, y viví en Brooklyn, en ese Brooklyn ya gentrificado en realidad. O sea, no, y ese Queens, hoy, o sea, si vas a Queens, es carísimo vivir en Queens. O sea, porque ya está tan pegado, está del otro lado de la isla de Manhattan, pero está súper conectado en metro. Entonces, se vuelven estos procesos urbanos de elitización completamente en la ciudad de Nueva York. Pero en la Ciudad de México pasa algo muy curioso. No es verdad, o sea, no es verdad que en la Ciudad de México se vivan esos procesos tan marcados como en la Ciudad de Nueva York, por varias razones. Porque aquí la seguridad sí ha tenido
pues por lo menos una percepción de inseguridad ha bajado. También las estadísticas, ¿no? Hablabas tú de 13 millones, al inicio del programa, ¿no? Hablas de 13 millones de personas que salieron de la pobreza en México. Sí, pero desapareció el Coneval, ¿no? O sea, que desapareció nuestra entidad que nos medía los programas sociales en este país. Entonces, también hablar de números sin tener organismos independientes también a mí me parece súper perverso, ¿no? O sea, estos números que salen, pero pues de tus cuates que te miden, ¿no? Entonces es muy curioso también tener esos números, pero en la Ciudad de México se viven presiones inmobiliarias muy particulares en zonas muy puntuales, pero que tienen que ver con tal vez el 3-4% de la ciudad, donde el otro 95% no se puede vivir, ¿no? Y esa es la realidad. Y Nueva York tiene procesos muy curiosos, pero es una isla, ¿no? Manhattan, que está delimitada y que no pueden crecer, entonces crece para arriba, con procesos muy puntuales, y parece que lo que se quiere es redensificar, porque siempre es hacer más lana de donde se puede. Entonces vamos a crecer para arriba, y los únicos que se están beneficiando ahí son los desarrolladores inmobiliarios, que están realmente vendiendo a precios exorbitantes, ¿no? O sea, hay unas nuevas torres ahí enfrente de Central Park, que son como palillos, sí, gigantísimos. Es el metro cuadrado más caro del mundo. Entonces, eso pareciera que quieren hacer aquí, ¿no? Pero dicen, no, pues vamos a hacer palillos otra vez enfrente del Parque de México, donde la gente quiere vivir, pero la realidad es que el 95% es inhabitable y nadie quiere estar en esas zonas. Además, sin tomar en cuenta que pues esta es una zona sísmica donde todos los septiembres tenemos nuestros el temblor característico, donde hay muchas zonas que están sobre minas de arena, al menos aquí en Álvaro Obregón, que se mueven, que se caen a las barrancas, y que no es una densificación muy amable con el medio ambiente, muy amable con la gente que está viviendo, pero tampoco con la orografía de esta ciudad, porque no lo estamos haciendo de una manera en la que sea sustentable. Después del sismo de 2017 vimos que inclusive los edificios más nuevos estaban cayendo porque no se estaban haciendo de una buena forma. Entonces, pues tenemos un problema más en la Ciudad de México, que es cómo hacer buena vivienda, que sepas que se te va a caer al primer temblor. Y la Ciudad de México, eso es una noticia, ya no está creciendo. O sea, ya no, esos procesos de crecimiento, o sea, hoy en los finales de los 80, esa era la ciudad más grande del mundo. Ya no es, ¿no? Y no solamente porque hay ciudades en China donde están creciendo a tasas de 2 dígitos, ¿no? Esta ciudad se espera que en los siguientes 10 años crezca 3 o 4% en población. Detuvimos el crecimiento poblacional de esta ciudad obviamente por el envejecimiento de la población, por la elitización también de la zona, por la consolidación urbana que tenemos. Pero la Ciudad de México y la zona metropolitana, incluso la zona metropolitana de la Ciudad de México, no va a crecer. O sea, va a crecer menos del 5% en los próximos 10 años. Entonces, la presión, y ese es un bono enorme que hoy tienen nuestros gobernantes en la Ciudad de México, porque es muy distinto a esa presión que tenían en los 60, 70, 80, donde tenían que construir metro como locos, ¿no? Uh-huh. Porque la ciudad estaba creciendo y nunca les dio. Bueno, no hemos abierto una terminal de metro en los últimos 10 años en esta ciudad. O sea, fue Marcelo Ebrard el último que abrió, bueno, todo el rollo del metro, ¿no? Que le pasó, pero no hemos crecido realmente. Entonces esta ciudad dejó de crecer. Entonces y hay zonas particulares de la ciudad que tienen presión por crecimientos, pero por muy particulares desarrollos inmobiliarios, como las zonas que le llaman ahora Nuevo Polanco, toda la zona de Granadas, toda la zona cercana en la colonia, en la alcaldía Benito Juárez, cercana al centro comercial Universidad, que fue el primer centro comercial de la ciudad. Entonces, toda esa zona hay una redensificación,
pero realmente son presiones, fíjate, son presiones muy focalizadas en la ciudad. Entonces son donde está llegando el desarrollo, pero realmente en el conjunto no se está revalorizando, no está redensificando, no se está creciendo en esta ciudad. Entonces es muy particular la Ciudad de México, y en realidad tienen este bono, lo que te decía, tienen este bono, estos gobernantes, esta Clara Brugada en particular, hoy tiene un bono increíble, que en los siguientes 5 años no le está creciendo la gente en realidad, hay presiones muy puntuales de nómadas digitales, que en realidad son gente que está siendo expulsada de los Estados Unidos, que ya no, o son demócratas en ciudades, o son mexicano-americanos, la mayor cantidad de estas personas que llegan a México, que le dicen Sabo Kids en TikTok. O sea, son personas que parecen mexicanos, pero que hablan un poco de español por sus padres, pero que nunca realmente les enseñaron. Entonces están llegando a la Ciudad de México, esas personas con un nivel adquisitivo un poco más alto, y están desplazando a esa élite creativa que vive en la zona Roma Condesa, que son arquitectos, urbanistas, periodistas, diseñadores gráficos, consultores, y ahora los están desplazando ellos a los otros, ¿no? Pero en realidad es pequeñísima la población que está llegando, y son presiones muy, muy, muy puntuales, pero es muy curioso, cuando se desplaza a esa élite, porque es una élite que está desplazando a otra élite, ahí salta. Pero cuando esa élite desplazó ya antes a gente local, nunca se habla de esos procesos. O sea, por eso la gente dice, no, es que también, como decías, en el centro, los chinos están desplazando los comercios tradicionales. Sí, pero en realidad en México el comercio digital ha desplazado también muchísimo a la venta minorista en la ciudad. Entonces son procesos como muy, 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 muy complejos, pero a la vez también fascinantes, porque es mucho, y te lo decía, y por eso digo, la gentrificación no existe en la Ciudad de México, porque estamos hablando de esta complejidad de procesos, y la verdad es que se nos queda corto el término para hablar de Notting Hill en Londres, y estos gentiles que desplazaron a una comunidad. O sea, los procesos son muchísimo más amplios, y creo que nos merecemos como mexicanos y como latinoamericanos un término nuestro, no otra vez exportado. Eso me parece muy bien, y me llama muchísimo la atención esto que dices. O sea, la población ya no está creciendo, pero estamos hablando de una crisis de vivienda, porque ciertamente decía una compañera periodista en la presentación de un reporte a la que fui la semana pasada, que la generación de los chavorrucos, pues estamos completamente fuera de todo, porque pues no nos alcanza para rentar solos, ¿no? Si no tienes pareja o 25 roomies, pues no tienes cómo rentar un departamento, no hay políticas como para vivienda joven, pues están haciendo algún par de iniciativas sobre esto en el Congreso de la Ciudad de México, porque pues ya pareciera que hay una presión por tener vivienda, pero hay toda una franja de población que ya no está viviendo en pareja, no está teniendo hijos, y que pues tiene que ver cómo se las ingenia con roomies, viviendo todavía con sus papás, porque no hay esta oferta para personas que además tienen trayectorias laborales bastante inciertas, o que trabajan por su cuenta, o que son consultores o periodistas, que no pueden acceder a un crédito inmobiliario, que existe como toda esta parte de pues, precarización de sueldos y de trabajos que no les generan la facilidad de pues, acceder a una vivienda como lo hicieron nuestros padres. Bueno, es que en realidad nunca ha sido, o sea, Ale, nunca ha sido accesible la tierra, nunca en la Ciudad de México. O sea, siempre ha sido un tema de aspiración. Y desde la creación de Ciudad Satélite, ¿no? Que fue en los 60, 50, 60, 40, 50, 60, todo este crecimiento urbano. Hoy el problema es que ya no hay tierra para repartir, pero en realidad nunca fue la tierra cercana y central de la Ciudad de México accesible. Ese es un tema claro, o sea, tampoco es como... tal vez hubo población, hubo movimientos de migración a la Ciudad de México, como hablábamos del PRI, que repartió tierras, que repartió títulos a diferencia de las favelas brasileñas, donde la gente no tiene títulos de propiedad. Aquí en México, en todos los asentamientos
informales que le dicen, la mayor cantidad de personas tienen propiedad de la tierra, tienen escrituras de donde viven. El problema es que en la escritura no fue suficiente, no llegó el agua, no llegó el drenaje, no llegó los servicios urbanos a la zona. Entonces yo diría que sí, siempre ha existido estos procesos de pues que no nos alcanza, y donde queremos vivir no nos alcanza para vivir. Pero en realidad yo lo veo un tema de oferta y demanda. En realidad es que, pues sí, obviamente todos queremos vivir en la mejor zona de la ciudad, pero esa zona es 1, 2, 3, 4% de la ciudad, y entonces generan presiones para no alcanzar. Entonces, pues por supuesto que si quieres vivir alrededor del Parque México, pues tienes que vivir con roomies. Pero en realidad hay centenares de parques en la ciudad abandonadísimos. Y entonces, no, pues es que vivir alrededor del Parque Japón, en Las Águilas, pues nadie quiere, porque está súper desconectado, está sucio, está feo, ¿no? Se tiene que llegar en auto, pero ahí también hay un parque. ¿Y por qué ese parque no tiene esas condiciones urbanas que tiene el Parque México en la Condesa, ¿no? En la hipódromo? Entonces, yo creo que tiene que ver, y me acuerdo mucho de hace casi 20 años, Ale, pero que tomé mi clase de Economía 1, y decían del suelo, ¿no? El suelo en la ciudad, ¿qué tipo de bien es? Es un bien inelástico, ¿no? Es un bien escaso. Entonces, es un bien que la gente lo quiere, lo desea, ¿no? Y es excluyente absolutamente, porque tú lo tienes, entonces ya deja de tener, las otras personas dejan de poder tener ese suelo. Y eso pasa con la vivienda en la ciudad. Pero la otra parte de la moneda es no solamente la demanda de vivienda, sino la oferta de servicios. Entonces, y ahí le toca al Estado llevar los servicios, que lleven los servicios a toda la periferia de la ciudad. Y Clara Burgada lo intentó, y lo ha intentado muy bien con las utopías. La verdad es que es fantástico. No sé si alguna vez ha sido una utopía, pero es fantástico el proceso que hizo, pero la verdad es que no quiere. Bueno, sí, de hecho se ha revalorizado la tierra alrededor de las utopías de una manera impresionante, pero no lo ha hecho de una manera sistémica para que la gente realmente quiera vivir en esas periferias de la ciudad. Todo el mundo sigue queriendo vivir en yo digo la burbuja de la Ciudad de México, pero es una burbujita, no es la burbuja de Nueva York, es una burbujita súper pequeña que genera estas presiones. Y hablando de las utopías y de los servicios, ¿no? Bueno, porque las utopías, si bien no han cambiado la cara de Iztapalapa al 100%, sí han mejorado bastante la calidad de vida de las personas que viven ahí, sobre todo en temas de cuidados, puede facilitar, ¿no? Si bien no es un sistema de cuidados ni está cerca de serlo, pues sí ha facilitado muchísimo que pues tengan una lavadora, un centro de cuidados, no sé, guarderías, que los niños se puedan entretener. Eso facilita mucho la vida de las mujeres, sobre todo. Pero también, pues, cambiar la cara de la ciudad, pues, es hablar de espacios públicos distintos, ¿no? Tener servicios en otros lados de la ciudad, porque todos queremos vivir en el centro, porque, pues, estás cerca de tu trabajo, porque tienes transporte público, porque tienes forma de llegar, de diversas formas, a donde tú quieras, entretenimiento y tal, pero pues ya te vas lejos, ya estás demasiado fuera de la burbuja, pues no estás encontrando pues cómo satisfacer muchas necesidades, salvo pues, ¿no? Los Oxxos que están en todos lados, los supermercados. O sea, ¿qué necesitaríamos también para, pensando en el Estado y que en políticas públicas, pues qué necesitaríamos hacer para que la gente quiera vivir en otros lados y no solamente pues en el centro de la ciudad, porque pues su vida está, porque hay oferta, ¿no? Cultural, de entretenimiento, de ocio, fuera de esta ciudad, fuera de la ciudad. Yo creo que, y es como esa política de arriba para abajo, ¿no? Entonces dicen, no, pues vamos a llevar los servicios, que es un tema de infraestructura básica, pero también tenemos que dejar ese espacio para la creatividad, para la innovación, para que
población y la gente nos definamos y se definan ellos mismos. Tiene que ver con esa creación real, social, cultural, económica de la gente. O sea, y es un tema de democracia participativa y es un tema de derecho a la ciudad, que le decimos los urbanistas, pero tiene que ver con definirnos y darle esa posibilidad de definirse, porque el problema no es que queramos replicar la colonia Roma en Iztapalapa, porque cuando la queramos replicar, se llama disneylización y parecen copias y pegas de cosas, de cafés, de cultura, del Instagram, que se vuelve una copia y pega de la cultura, lo que debería ser. Y tiene que ver con innovación, creatividad, realmente definición propia de esas propias culturas, porque ahí va a ser lo que los va a hacer únicos especiales. O sea, no queremos copiar y pegar la colonia Roma en todos lados, porque cuando copias y pegas algo, dejas de ser auténtico y dejas de ser especial. Se vuelve aburrido, se vuelve poco dinámico, se vuelve una copia barata de algo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con esa innovación y esa capacidad de que la gente pueda definirse a ellos mismos. Es muy complicado porque en nuestra cultura del TikTok y del Instagram, antes del Instagram y ahora del TikTok, es una cultura de copiar y pegar todo lo que vemos y todo lo que, desde la ropa, desde dónde vivimos, cómo vivimos. Entonces es muy complicado y vivimos una cultura muy, pues muy efímera muchas veces en lo que está de moda y lo que no, pero es darle ese poder a esas comunidades para que puedan definirse de ellas mismas. Y entonces Iztapalapa no debería ser la nueva, por eso es como chafa, yo digo, ¿no? No debe ser la nueva Roma o el nuevo Polanco. ¿Por qué no Granadas? ¿O por qué no La Escandón? ¿O por qué no las zonas de la ciudad se vuelven ellas mismas y se vuelven con esa identidad? Porque eso las va a hacer auténticas. Porque qué flojera estar copiando y pegando lo que fue un término en la gentrificación y qué flojera estar copiando pues formas de vida que tal vez no son realmente auténticas. Y por eso la Ciudad de México ha sido tan valorizada en los últimos después de la pandemia, ¿no? O sea, después de los 5 años. Porque realmente la Ciudad de México, al tener un estado tan débil, un gobiernos tan débiles, se ha podido redefinir ella misma. Hoy eso es súper atractivo, lo vuelve una ciudad súper atractiva, entonces llegan los que dices, nómadas digitales, que son básicamente esta semiélite desplazada americana de los Estados Unidos y que llega a México, y la ven tan atractiva. Dicen, no, es que esto es mi cultura, esto es México, esto es de verdad, no es esa cultura gringa de falsa, ¿no? De lo mexicano falso. Cuando vas a Estados Unidos es horrible porque es como, güey, esto no es México, ¿no? O sea, esta forma, pero llegan a la Ciudad de México y dicen, no, es que esto es México, y se vuelve casi como, dicen que es como el Teherán o el Tel Aviv, ¿no? O sea, es súper verde, es caminable, pero es una fracción súper pequeñita de la Ciudad de México. Claro, el Teherán, el Tel Aviv, bueno, pues sí, se vuelve una Ciudad de México, pues donde todo también está muy, muy curado y muy armado, donde sí es más auténtico, pero en realidad lo que están viendo es un Starbucks y no no la fonda, no están viendo estos grandes centros urbanos que se hicieron en los 50 como Tlatelolco o el centro Miguel Alemán. O sea, no están viendo los sonideros, están viendo antros y bares de moda que están pues muy para el Instagram. Es súper de moda, Ale, las quesadillas de Jenny. Son unas quecas que están ahí en la calle Colima, que son unas quesadillas normales. Ni siquiera te diría que son así súper padres y súper ricas, unas quecas normales, pero hay fila de 2 cuadras para comer una quesadilla de Jenny. Entonces, son estos, y coexiste. Lo interesante y lo increíble de la Ciudad de México es que están. O sea, que todavía pueden estar. Y en la colonia Roma, Condesa, todavía existen esos comercios de barrio. Y por un tema fundamental, a diferencia de Londres, esa gente es propietaria. O sea, el señor de la cerrajería, el señor de la pollería, la señora que hace las quesadillas, son propietarios de su tierra. Y eso cambia completamente la dinámica.
por supuesto que tienen presiones para cambiar, pero cuando llega alguien y dice, oye, te doy 3 millones de pesos por tu local, se lo van a vender, pero ellos mismos están haciendo la utilidad y están sacando, y otro va a sacar más utilidad, pero están en ese proceso muy diferente a la ciudad de Nueva York, muy diferente a la ciudad de Londres, donde la renta es rey, o sea, ahí rentar es lo principal, porque la gente que tiene la tierra está concentrada en muy pocas manos. En la Ciudad de México es distinto. La propiedad de la tierra está en muchas más manos. Por supuesto que hay acaparación y hay especulación, pero es mucho más complejo y mucho más diferente que en la ciudad de Londres, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me encanta en esta Ciudad de México, pues, estar en el Ling Ling, que es este restaurante que está en el Ritz, ¿no? Y comerte un taco de 300 pesos, pero como con oro y con sushi y no sé cuánta cosa, y bajas y está el señor de tacos de canasta en la esquina que te cuesta 7 pesos, o 6.50, 6, 7 pesos el taco de canasta, ¿no? Entonces, pues, pueden convivir esas dos realidades de manera real. Entonces, hay que cuidarlas, hay que mantenerlas, hay que celebrarlas, y también hay que entender que obviamente no todos pueden tener esas dos realidades a la vez, pero existen y coexisten. Y digo, ya hablamos un poquito del papel que tiene que tomar el Estado, llevar servicios. Creo que algún candidato decía que lo peor que le pudo haber pasado a la Ciudad de México fue el terremoto del 85, porque pues eso, pues, se caen casas de personas que no tenían, ¿no? De maestros, de algunos grupos que tenían en el centro de la ciudad, y cuando los mueven y les vuelven a dar casas, porque como bien dijiste, les dan la casa con título de propiedad, se los dan en zonas de la ciudad donde pues tal vez no están aptas para vivir o no están aptas para construir, como en barrancas, como zonas pues donde el suelo es inestable, y luego le exigían al gobierno que les llevara los servicios. Entonces eso cambia mucho la cara de la ciudad, pero también la forma en la que se vota, porque ahora, digo, la Ciudad de México pues está prácticamente dominada ahora por un partido que pues, antes era el PRD, ahora antes del PRD fue el PRI, ahora es Morena, salvo 2 o 3 alcaldías, que pues sí han ido haciendo sus distritos de gente que se vuelve leal al régimen por dar tierras. Y ahora que no esté creciendo la ciudad, que tengamos este problema de vivienda, que se estén focalizando en ciertas zonas de la ciudad, pues está volviéndose un problema pues también político. Y pues la ciudadanía... Pero les va a pasar lo mismo, Ale. O sea, yo veo este ciclo. O sea, le pasó al PRI, que dejó de poder repartir tierra a principios de los 90 en la Ciudad de México, y cuando dejó de repartir tierra, cuando dejó de dar la moneda política, en ese momento vino Cuauhtémoc Cárdenas y tuvo esta transformación de las izquierdas en la ciudad, porque se empezó a hablar de, ya no solamente es la tierra, o sea, el reparto de tierra, sino también tiene que ver con toda esa lucha social de clase. Entonces la izquierda y Cuauhtémoc Cárdenas como figura política lo tomó muy claro, y de ahí Andrés Manuel López Obrador, imagínate, este político tabasqueño llegó a la Ciudad de México y lo vio como ese botín político real para poder construir su base, y lo hizo repartiendo beneficios sociales en la ciudad, repartiendo, y que en realidad no fue él, pero y Fox lo vio también muy claro, porque bueno, él empezó a repartir a 60, que era 65 y más, ahora son 60 y más, ¿no? Los beneficios sociales desde la derecha, porque por supuesto que vio esta presión sobre los repartos, pero le está pasando lo mismo. Hoy, la Ciudad de México, sí, la última elección fue porque entendieron perfectamente cómo repartir la elección y los botines y los distritos. O sea, son muy buenos, llevan muchos años, llevan 20, 30 años repartiéndose los mismos distritos, pero la gente yo creo que se está cansando, y se va a cansar como se cansó del PRI, porque ya no va a ser suficiente. Cuando tú internalizas tu propiedad, ¿no? Entonces ya no te los va a quitar. Cuando tú internalizas los beneficios sociales y los repartos, en ese momento se deja de volver un botín. Y en ese momento empiezas a demandar y pedir muchas más otras cosas, otros elementos que
ya no necesariamente te los va a poder dar ese partido o esa elección, pero va a ser, yo creo que va a tardar, y lo vimos en la elección intermedia el último año, el último sexenio, ¿no? Que hubo un retorno hacia la derecha de muchísimas alcaldías. De la mitad de las alcaldías. No era cañón, o sea, tú marcabas una línea en la avenida Tlalpan y del lado poniente todo era azul y del otro lado todo era guinda. Y haces un mapa de espacios públicos, o sea, nada más de lugares verdes en la ciudad, y eso es exactamente idéntico. Del lado poniente hay parques, del otro lado no hay parques. Entonces, tú ves esa consolidación política y urbana en nuestra ciudad muy clara. Yo creo que la próxima, pero también hay un tema cañón, porque la derecha no hizo su chamba. O sea, la realidad es que la derecha en la última elección creyó... 3 años gusto y ya. ¿Cómo? 3 años les duró el gusto y ya se acabó. Es que no hicieron su chamba, o sea, la realidad, y es una crítica a la derecha, porque necesitamos los dos lados, o sea, necesitamos, aunque seamos de izquierda o de derecha, necesitamos tener contrapesos políticos siempre. O sea, no es aunque nos encante el PRI o nos encante este partido hegemónico y esta hegemonía japonesa, es necesario tener estos contrapesos. Y la realidad es que la oposición en la Ciudad de México no logró consolidar una base electoral y política real. La gente estaba sigue enojada y está llena de baches, y está llena de hoyos, y es carísimo, y no hay servicios cercanos, los mercados están destruidos, el plan sexenal, que es un deportivo que está aquí en la Miguel Hidalgo, está peor que cualquier utopía de Iztapalapa. O sea, no hay, y le toca al gobierno panista de Mauricio Tabe tenerlo bien puesto. Están destruidos nuestros espacios públicos, están destruida nuestra infraestructura, o sea, no han hecho su chamba bien, la verdad. Y la izquierda, sí, pero poco también, porque llevar algo que ni existe, piensa en la Utopía Libertad, que la Utopía Libertad está al lado del Reclusorio Oriente. Entonces imagínate, está el reclusorio y luego al lado está la Utopía Libertad. Tú puedes ver las torres mientras estás jugando deportes, hay vacas, o sea, sí hicieron su chamba. Digno, sí, pero no te diría que es fantastiquísimo como se debería vivir. Pero los parques en la Miguel Hidalgo están destruidos, la realidad, solamente el Parque Lincoln, pero porque tiene ahí un foco muy claro en Polanco, pero la realidad es que todos los demás parques en la Miguel Hidalgo no están bien, los parques en la alcaldía Benito Juárez tampoco, en Coyoacán menos, en Álvaro Obregón, por eso perdió Lía Limón, porque la realidad es que no pudo llevar esos servicios como lo prometió, y siempre enojada, me cae súper bien, pero siempre enojada con la gente. Entonces, pues es esa deuda histórica que no han podido lograr. Yo creo que lo van a lograr y lo están intentando lograr, pero desde presiones y desde presupuestos y desde capacidades mucho más limitadas en la derecha o en el poniente de la ciudad. Ya veremos cómo les va en el 27. Memo, pues ya desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Hay pues también todavía muchos temas que me gustaría platicar contigo. Espero que después me vuelvas a aceptar la invitación. Claro, y sí, pues, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos seguir ya para finalizar el programa? Es Guille Bernal en todas las plataformas, ahí estoy. Y mi oficina está en la calle Tabasco, en Tabasco 311, en la colonia Roma. También me pueden a tocar la puerta. Y un mensaje que a mí me encanta para terminar es, no seamos, intentemos ser uno mismo, no copiemos y peguemos conceptos como el concepto de la gentrificación, no copiemos y peguemos ideas, formas, intentémonos definir a nosotros mismos, porque eso nos hace únicos y especiales, eso nos hace mucho más sólidos y fuertes. Entonces el problema urbano que vivimos en nuestra ciudad es tan increíble, es tan único, que vale la pena tener nuestro propio concepto, nuestra propia realidad. Entonces, muchas gracias, Ale, y bueno, pues encantado de seguir aquí o en persona, cuando gustes. Buenísimo, me encanta. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí, gracias a todos por su tiempo, por su atención, y pues nos vemos el próximo jueves a las 9 de la mañana. Esto fue Perspectiva y Poder por ADR Networks, activando tus sentidos. Hasta luego.
ADR Networks presentó